Laura creía que aquel sábado sería como cualquier otro momento raro de paz en su rutina. El barrio parecía envuelto en una tranquilidad casi mágica, con el sonido de las risas de sus hijos resonando mientras exploraban juntos el mundo a su alrededor. Para ella, el simple acto de caminar junto a Jaque y Ben, absorbiendo la suave brisa y el fresco aroma de la mañana, era un alivio bienvenido de la intensidad de su vida como jueza. Sin embargo, aquella calma era una máscara frágil, a punto de romperse. El contraste evidente entre Laura y sus hijos no pasaba desapercibido a los ojos de los extraños que cruzaban su camino. Pequeñas miradas prolongadas y murmullos casuales se habían vuelto casi rutina, pero Laura sabía que, tarde o temprano, el prejuicio podría salir de las sombras y manifestarse de manera directa. Esa mañana soleada, un encuentro inesperado estaba a punto de poner a prueba no solo su paciencia, sino también su fuerza y resiliencia. Lo que comenzó como un paseo inocente en busca de momentos preciosos junto a su familia estaba a punto de transformarse en un episodio que nadie podría prever. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar las suposiciones de los demás? ¿Y cómo respondería Laura cuando sus valores, su dignidad y su humanidad fueran desafiados de manera tan directa? Deja que esta envolvente historia te guíe a los acontecimientos que van más allá de lo obvio, revelando las capas profundas de coraje y determinación de una mujer que vive en un mundo que insiste en ponerla a prueba en cada paso. Jaque corría con su típica energía, la risa resonando por las calles mientras perseguía el movimiento ágil de un pájaro, que parecía jugar con él, saltando de rama en rama. «Mira aquí, mamá», exclamó con entusiasmo, inclinándose para observar algo en el suelo, probablemente un tesoro infantil, como una pluma caída o una hoja con una forma peculiar. Detrás de él, Ben mantenía su forma serena, pero con una sonrisa discreta que iluminaba su rostro. Sujetaba la mano de Laura con firmeza, como si quisiera asegurarse de que nada en el mundo pudiera alejarlo de ese momento con su madre. Laura respiró hondo, sintiendo el fresco aroma de la mañana mezclado con el tenue perfume de las flores que se mecían suavemente con la brisa. En ese momento, sintió una gratitud silenciosa por estar allí, por tener esa pausa rara de la agitada rutina, por ver a sus hijos felices en un entorno donde parecían libres de cualquier preocupación. Pero, en el fondo, siempre había una ligera opresión, una conciencia persistente de que, para ella, esa paz era frecuentemente temporal, un intervalo entre los desafíos que la vida inevitablemente le presentaba. La tranquilidad del momento fue interrumpida como si un velo de seguridad hubiera sido abruptamente rasgado. Al doblar la esquina, Laura captó el sonido de un motor suave y constante, pero lo que realmente llamó su atención fue el ritmo deliberado con el que el coche patrulla se acercaba. Sus pasos vacilaron por un segundo, pero siguió adelante, decidida a no demostrar nerviosismo. Nada más que una patrulla común, intentó convencerse, pero la mirada atenta que seguía el movimiento del coche y la ligera opresión en su estómago decían otra cosa. Suscríbete ahora a nuestro canal y sé el primero en descubrir los próximos lanzamientos increíbles. Activa la campana para recibir todas las notificaciones y no perderte nada. Vamos a transformar cada momento en algo especial. Haz clic en el botón suscribirse y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Cuando el vehículo redujo la velocidad y se detuvo al otro lado de la calle, alineado directamente con ella y sus hijos, la tensión aumentó. El día soleado parecía haber perdido parte de su ligereza. Las puertas del coche patrulla se abrieron con un clic metálico, y dos hombres bajaron. El mayor era una figura imponente. Sus anchos hombros y su expresión severa contrastaban con la suave luz de la mañana. No dijo nada, pero sus ojos parecían pesar cada detalle frente a él con una frialdad desconcertante. El segundo policía, más joven, parecía fuera de lugar. Su lenguaje corporal delataba incertidumbre. La mirada inquieta que oscilaba entre Laura y los niños no pasaba desapercibida, pero eso no disminuía la presión que ella sentía en el aire. Laura ajustó instintivamente su postura, levantando la cabeza con firmeza, mientras sujetaba con algo más de fuerza la mano de Ben, que permanecía pegado a su lado. Jaque, aún adelante, se detuvo a notar a los hombres uniformados y retrocedió un paso, mirando a su madre con un semblante de curiosidad mezclado con confusión.
Mientras los dos policías caminaban hacia ellos, el sonido de sus botas aplastando la grava parecía resonar, cada paso más cargado que el anterior. Laura sabía lo que venía a continuación. Ya había experimentado esa sensación antes, una mezcla de incomodidad y anticipación que le oprimía el pecho. Era el mismo tipo de situación que ella, como jueza, intentaba combatir en sus decisiones judiciales. El juicio precipitado, la sospecha lanzada sin fundamento. Pero ahora, en ese momento, no era una profesional protegida por las paredes de un tribunal. Era solo una mujer, una madre con sus hijos, de pie bajo la atenta mirada de dos hombres que parecían decididos a encontrar algo, cualquier cosa, que justificara su abordaje. La tensión en el aire parecía crecer con cada segundo. Laura sabía que ese momento era crucial, y cualquier reacción podría definir el curso de la situación. Su instinto, entrenado tanto por su experiencia como jueza como por años enfrentando situaciones similares, le decía que debía mantener el control, incluso si por dentro sentía cómo crecía la indignación. Respiró hondo, contando mentalmente hasta 3 antes de responder. ¿Cómo que de dónde los conseguí?, preguntó Laura, con un tono firme, pero sin alzar la voz, manteniendo el autocontrol. Su mirada se posó directamente en el más joven, que desvió los ojos brevemente, como si reconociera el peso de su propia pregunta. Son mis hijos. Yo los di a luz, los crío y los amo, como haría cualquier madre. El silencio que siguió fue denso, cargado de una mezcla de incomodidad y desafío. El policía mayor frunció el ceño, sus ojos aún estudiando los rostros de los niños y comparándolos con el de Laura. Dio un paso adelante, con las manos descansando en el cinturón de utilidades, en una postura que sugería autoridad absoluta. «¿Puedo ver su identificación, por favor?», dijo él, con una voz firme, casi cortante, como si la simple solicitud llevara una acusación implícita. Laura asintió lentamente, sacando su cartera con cuidado. Sabía que los movimientos bruscos podían ser mal interpretados, y lo último que quería era que eso terminara en una escalada innecesaria. Mientras sacaba los documentos, sentía la mirada de Ben, que seguía aferrado a su mano, ahora apretándola con más fuerza. Jaque, parado a su lado, observaba la escena con los ojos bien abiertos, absorbiendo en momentos sin comprender del todo, pero claramente incómodo. «Aquí está», dijo Laura, entregando los papeles al mayor. «Me llamo Laura Méndez. Soy jueza en el Tribunal de Justicia del Estado. Estos son mis hijos, Jaque y Ben. ¿Hay algún motivo específico para esta intervención?». Había un toque de firmeza en su voz ahora, aún bajo control, pero dejando claro que no estaba intimidada. Mientras el policía mayor examinaba los documentos, el más joven movía los pies nerviosamente, como si quisiera apartarse de la escena. El silencio volvió, interrumpido solo por el susurro de los árboles al viento y el sonido ocasional de un coche a lo lejos. Laura sabía que debía mantenerse firme, pero no pudo evitar pensar en lo que esa situación estaba enseñando a sus hijos, una lección que nunca quiso que aprendieran tan pronto. El comentario del policía quedó suspendido en el aire, cargado de algo más que un simple protocolo. Laura mantuvo la mirada fija en el oficial mayor, su cuerpo rígido mientras procesaba las palabras. Actividades sospechosas. Ya había escuchado esa excusa antes, tantas veces que parecía casi ensayada. Su estómago se apretaba, pero su exterior permanecía calmado, calculado. «¿Actividades sospechosas?», repitió Laura, su voz firme, pero sin agresividad. «Estoy paseando con mis hijos, como haría cualquier madre en una mañana de sábado. Me gustaría saber qué tipo de actividad representa eso para ustedes». El policía más joven parecía cada vez más incómodo, el peso de la situación visible en su rostro. Lanzó una mirada rápida al compañero mayor, como buscando orientación o aprobación. El oficial mayor, sin embargo, permaneció impasible, sus ojos fijos en Laura con la misma intensidad de antes. «Señora, no queremos causar problemas», comenzó el más joven, vacilante, pero fue interrumpido por el compañero. «Solo haga lo que le pedimos y todos podremos seguir nuestro camino», dijo el mayor, su voz cortando el aire como una cuchilla.
Laura respiró hondo, manteniendo la calma con gran esfuerzo. No se trataba solo de ella en ese momento. Se trataba de los dos rostros inocentes que la miraban, buscando seguridad y respuestas. No podían ver su ira, ni percibir el miedo sutil que mantenía bajo control. Esa era una lección que Laura esperaba no tener que enseñar tan pronto, pero que la realidad imponía en ese instante. «De acuerdo», respondió, sacando su cartera lentamente. Entregó su identificación al policía mayor, asegurándose de que sus movimientos fueran cuidadosos y deliberados. «Me llamo Laura Méndez. Soy jueza. Como pueden ver aquí, esta es mi casa, este es mi barrio. Estos son mis hijos. Espero que esto sea suficiente para aclarar cualquier duda que tengan». El policía tomó el documento y lo examinó, su expresión rígida permaneciendo inalterada. Por unos instantes, el mundo pareció detenerse. Ben apretó aún más la mano de Laura, su pequeño cuerpo apoyándose en ella en busca de consuelo. Jaque, parado a su lado, mordió el labio inferior, claramente intentando entender qué estaba ocurriendo. «Parece que todo está en orden», dijo finalmente el policía, devolviendo la identificación. Pero el tono de su voz, seco y sin emoción, no ofrecía ningún alivio. «Gracias», respondió Laura, guardando sus documentos. «Espero que tengan un buen día». Sin esperar una respuesta, tomó la mano de Jaque y comenzó a caminar, manteniendo a Ben cerca. Incluso mientras se alejaban, podía sentir las miradas de los policías quemándole la espalda. La paz de esa mañana estaba irremediablemente rota. Pero Laura sabía que tenía que seguir adelante, por los niños y por ella misma. Incluso en ese momento de aparente cierre, la indignación burbujeaba bajo la superficie. Sabía que esa no sería la última vez. Ayuda a que nuestro canal crezca. Tu apoyo marca la diferencia. Dale me gusta, comparte nuestros videos y suscríbete para llevar este contenido aún más lejos. Juntos podemos alcanzar nuevos horizontes y seguir ofreciendo contenido de calidad para ti. Sé parte de este viaje. Laura sintió el impacto de las palabras como un golpe, aunque ya las esperaba. Cada fibra de su ser quería protestar, confrontar la injusticia explícita, pero sabía que ese no era el momento. No frente a sus hijos, no frente a hombres armados que ya la habían juzgado antes de escuchar su historia. Con un movimiento controlado, respondió con firmeza. «De acuerdo, mostraré mi identificación, pero necesito que me expliquen por qué me están deteniendo». Su voz era firme, pero sin hostilidad, un tono entrenado por la experiencia de navegar situaciones delicadas, tanto dentro como fuera del tribunal. Buscó en su bolso con movimientos lentos y conscientes, mientras mantenía la mirada fija en los dos policías. Laura sabía que no podía permitir que la situación se malinterpretara. La mirada atenta de Jaque y la respiración tensa de Ben eran un recordatorio constante de que su respuesta no era solo por ella, sino por los dos. Mientras entregaba el documento al oficial mayor, sintió que el pequeño cuerpo de Ben se pegaba aún más a su pierna, buscando seguridad. Jaque, ahora en silencio, parecía absorber cada detalle de la interacción, lo que partía aún más el corazón de Laura. Era tan joven, pero ya estaba siendo expuesto a algo que ella esperaba poder evitar. El oficial tomó la identificación con manos firmes y comenzó a examinarla. El silencio que siguió fue cortante, pesado. El oficial más joven parecía querer decir algo, pero permaneció callado, claramente incómodo con la intervención. Laura mantuvo la postura erguida, incluso mientras una ola de indignación crecía dentro de ella. «Laura Méndez, jueza, ¿eh?» El oficial mayor finalmente habló, con un tono que rozaba el sarcasmo. Devolvió el documento sin una sonrisa, sin una disculpa. «Disculpe por la inconveniencia. Solo estamos cumpliendo con nuestro deber». Laura tomó su identificación de vuelta, con los ojos aún fijos en el hombre frente a ella. «Entiendo que tienen un trabajo que hacer», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero espero que reflexionen sobre lo que realmente consideran actividad sospechosa. No fui yo quien causó esta situación». El oficial dudó por un momento, como si considerara responder, pero retrocedió. Sin más palabras,
Los dos volvieron al coche patrulla. El sonido de las puertas al cerrarse fue seguido por el ronroneo del motor, y el coche comenzó a alejarse, pero no antes de una última mirada prolongada hacia Laura y sus hijos. Cuando el coche desapareció en la esquina, Laura se arrodilló, acercando a Ben, mientras Jake finalmente rompía el silencio. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Por qué te preguntaban sobre nosotros?» Laura tragó saliva, buscando en su mente las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Sabía que ese momento quedaría con ellos para siempre, moldeando la forma en que veían el mundo. «Es complicado, hijo», dijo suavemente, pasando la mano por el cabello de Jake. «Algunas personas juzgan a otras sin razón, pero lo importante es que estamos juntos, y nada va a cambiar eso». Incluso mientras intentaba consolarlos, Laura sabía que esa no era una conversación única. Era solo el comienzo de un largo camino de explicaciones, un camino que deseaba que sus hijos nunca tuvieran que recorrer. La justificación resonó en el aire como una acusación velada. Laura sabía lo que realmente significaba. Su presencia era la actividad sospechosa. Quería gritar, desafiar la hipocresía, pero sabía que no podía. No mientras sus hijos estuvieran allí. El miedo en los ojos de Ben y la confusión en el rostro de Jake eran recordatorios dolorosos de que, más que nunca, debía ser estratégica. Respiró hondo, permitiendo que la rabia que hervía en su interior fuera domada por la necesidad de proteger a sus hijos. Agachándose un poco, se acercó a Ben y murmuró suavemente: «Todo estará bien, cariño. Solo quédate cerca de mí». Levantándose, sostuvo la mirada del policía mayor con una mezcla de firmeza y resignación. Sabía que él esperaba su misión, pero no se la daría. Había calma, pero también resistencia. «Estoy dispuesta a colaborar, pero necesitan entender el impacto de esto», dijo, con voz estable. «Mis hijos están asustados. ¿De verdad creen que una madre caminando con sus hijos representa una amenaza?» El policía más joven parecía desconcertado. Miró a Laura, luego a los niños, y retrocedió un paso, casi imperceptiblemente. Era como si hubiera entendido, aunque tarde, que esa intervención era innecesaria. Pero el mayor, inflexible, permaneció impasible. «Solo cumplimos con nuestro deber, señora. Muestre su identificación y todos podremos seguir con nuestro día». Laura no tenía ilusiones de que aquello fuera sobre deber. Sabía que era sobre poder, sobre control, sobre la necesidad de reafirmar prejuicios. Pero no podía convertir ese momento en un campo de batalla, no con sus hijos al lado. Sacó la cartera de forma lenta y deliberada, y extendió el documento. «Aquí está», dijo, entregándolo con firmeza. «Laura Méndez, jueza. Y, sí, estoy al tanto de mis derechos». El policía mayor tomó el documento y lo examinó con un cuidado exagerado, como si buscara algún motivo para prolongar la interacción. Mientras tanto, el oficial más joven miraba al suelo, claramente incómodo. Ben apretaba la pierna de Laura con fuerza, y Jake, aunque más alejado, tenía el semblante fruncido, procesando algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía que no estaba bien. Después de un largo momento, el oficial mayor devolvió la cartera con una expresión neutra. «Todo está en orden», declaró, como si estuviera haciendo un favor. Laura guardó la cartera sin desviar la mirada de él. Su tono, al responder, era firme y directo. «Espero que esto les sirva también como una lección». El policía más joven parecía a punto de decir algo, pero el mayor hizo un gesto, indicando que era hora de marcharse. Mientras el coche patrulla se alejaba, Laura permaneció allí, inmóvil por un momento, tratando de recomponerse. Finalmente, se arrodilló frente a Ben y Jake, tomando las manos de ambos. «Sé que esto fue extraño», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero lo importante es que sepan que, no importa lo que otros piensen, siempre estaremos juntos. ¿Entienden?» Jake asintió lentamente, aún con una expresión de confusión, mientras Ben simplemente se lanzó a los brazos de Laura, abrazándola con fuerza. Ella lo sostuvo, sintiendo el peso de ese momento,
consciente de que, aunque quisiera protegerlos de todo, no siempre podría evitar los desafíos que el mundo pondría en su camino. Se levantó de nuevo, sujetando las manos de ambos con más fuerza que antes, y continuó la caminata. El sol brillaba, los árboles se mecían suavemente con el viento, pero para Laura, aquella mañana nunca sería la misma. Las palabras de Jake resonaron en el tenso silencio de la calle, como una verdad que nadie quería admitir. Laura sintió el peso de la pregunta de su hijo mayor como un cuchillo, atravesando la incomodidad y la injusticia. No había forma de evitar ese momento, ni de ocultar lo que estaba sucediendo. Sabía que tendría que enfrentarlo, no solo por los policías frente a ella, sino por los dos pares de ojos que la miraban buscando respuestas. Respiró hondo, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Con un tono calmado pero firme, se volvió hacia Jake. «Tienes razón, hijo. No hice nada malo. Pero a veces, algunas personas sacan conclusiones equivocadas sobre nosotros sin conocernos. Y por eso debemos ser fuertes y pacientes». El policía mayor miró a Jake, arqueando una ceja, pero no dijo nada. El policía joven parecía aún más incómodo, ahora desviando la mirada hacia el suelo. El peso de la situación comenzaba a caer sobre él, aunque su presencia seguía reforzando la tensión del momento. Ben, con lágrimas todavía corriendo por su rostro, apretó con más fuerza la mano de Laura. «¿Pero por qué?», preguntó, su voz quebrada por el llanto. «Solo estamos paseando. ¿Por qué no nos creen?». El corazón de Laura se rompió con esa pregunta. Allí, frente a sus hijos, entendió que no podía protegerlos completamente de la realidad. Estaban viendo, por primera vez, lo que significaba vivir en un mundo donde el color de la piel podía interpretarse como una amenaza. Necesitaba encontrar una forma de responder, algo que los consolara, pero que también fuera verdad. Arrodillándose junto a Ben, puso las manos en sus hombros, mirando sus ojos llenos de lágrimas, y luego los de Jake. «Algunas personas tienen miedo de lo que no entienden», dijo, con una voz suave pero firme. «Y a veces, juzgan antes de conocer. Eso no es justo, y nunca lo será. Pero sabemos quiénes somos y sabemos que no estamos haciendo nada malo. Y eso es lo que importa». Laura se levantó, ahora mirando directamente a los policías, con una postura que reflejaba su determinación. Su tono no era desafiante, pero sí de una firmeza inquebrantable. «Creo que ya respondí a sus preguntas. Si no hay nada más, voy a seguir mi paseo con mis hijos». El oficial mayor vaciló, visiblemente molesto por la actitud resuelta de Laura. Pero, sin más argumentos ni justificaciones, finalmente dio un paso atrás y le hizo una señal al oficial joven. «Todo en orden aquí. Vámonos», dijo, sin emoción, antes de girarse y caminar de regreso al coche patrulla. Laura observó mientras los dos hombres se alejaban, el sonido de las puertas del coche al cerrarse siendo lo único que rompió el silencio. Cuando finalmente el coche se fue, exhaló el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Miró a sus hijos, que aún parecían confundidos y alterados, pero estaban a salvo. «¿Ven? Les dije que estaríamos bien», dijo, intentando sonar tranquila. «Vamos a casa, ¿de acuerdo?». Jake y Ben asintieron, pero Laura sabía que ese momento no sería fácil de olvidar. Ni para ellos, ni para ella. Mientras sujetaba sus manos y continuaba caminando, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para transformar esa experiencia en algo que los fortaleciera. Aunque el mundo fuera injusto, sabrían cómo enfrentar lo que viniera juntos. La situación estaba al borde de estallar. Laura sentía su corazón latiendo rápidamente, pero no podía dejar que eso se notara. Sabía que cualquier movimiento o palabra equivocada podría interpretarse como hostilidad, y esa no era una opción, no con sus hijos allí. Aún así, la mirada fija del oficial mayor y la amenaza implícita en su postura dejaban claro que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Jake, con su pequeña postura de defensor, miraba directamente a los policías, desafiándolos de una manera que Laura nunca había visto antes. Su valentía la conmovió y le rompió el corazón al mismo tiempo. Era solo un niño,
pero ya estaba enfrentando un mundo que parecía cruel e injusto. «Jaque, ven aquí, por favor», dijo Laura, con una voz controlada pero firme. Él dudó por un momento, luego retrocedió, volviendo a su lado. Ben sollozaba más fuerte ahora. Y Laura pasó una mano reconfortante por su cabello, mientras sus propios pensamientos buscaban desesperadamente una solución. Miró al oficial mayor, manteniendo un tono de voz calmado pero cargado de autoridad. «Voy a mostrar mi identificación. Pero quiero dejar claro que esto lo hago bajo coerción. No porque haya hecho algo malo, sino porque pienso en el bienestar de mis hijos. Esto es por ellos», dijo, destacando cada palabra con cuidado. Con movimientos lentos y deliberados, Laura sacó su cartera y mostró el documento, manteniendo los ojos fijos en el oficial. Sabía que debía proyectar control, incluso si sentía el peso abrumador de la situación. El oficial mayor tomó la identificación sin agradecimientos ni disculpas, examinándola como si buscara algún error. Parecía alimentarse de la tensión, mientras que el oficial joven seguía inquieto, claramente dividido entre cumplir órdenes y la incómoda conciencia de que aquello no estaba bien. «Laura Méndez, jueza», dijo el oficial mayor, con un tono cargado de cinismo. Miró de nuevo a Laura, ahora con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Interesante». Laura mantuvo su mirada firme, sin pestañear. «Si ya terminaron. Me gustaría continuar mi paseo con mis hijos», respondió, con una voz cortante pero sin elevar el tono. El oficial joven finalmente habló, con una voz baja, casi un susurro. «Creo que está todo bien, señor. No necesitamos prolongar esto». El oficial mayor le lanzó una mirada severa al compañero, pero después de un momento de tensión, devolvió el documento a Laura. «Está bien», dijo, seco, como si estuviera haciendo un favor. «Pueden irse». Laura tomó la identificación y la guardó en su bolso con calma. Se giró hacia Jaque y Ben, poniendo las manos sobre sus hombros. «Vamos», les dijo, comenzando a caminar lentamente, sin mirar atrás. Los niños la siguieron, Ben aún sujetando su mano con fuerza, y Jaque, ahora más callado, miraba al suelo, claramente procesando todo lo que había ocurrido. Laura sentía las miradas de los policías quemándole la espalda hasta que el sonido de la patrulla alejándose resonó por la calle. Al doblar la esquina y quedar fuera de vista, Laura se detuvo. Se arrodilló y abrazó a sus dos hijos con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Estoy tan orgullosa de ustedes», dijo, con la voz temblorosa. «Fueron muy valientes». Jaque finalmente rompió el silencio. «Mamá, esto nunca debería haber pasado». Laura tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Tienes razón, hijo. Nunca debería haber pasado. Pero lo que importa es que estamos juntos, y nunca dejaremos que nadie nos separe». Se levantó, sujetando sus manos con firmeza. «Vamos a casa». Mientras caminaban, Laura sentía el peso de aquel día, pero también sabía que, a pesar del dolor, había sembrado algo importante en los corazones de sus hijos, la certeza de que siempre podrían contar con ella, incluso en los momentos más difíciles. Laura mantuvo el abrazo firme con sus hijos, sintiendo como el peso de ese momento se grababa profundamente en su mente. La lucha aún no había terminado. Al contrario, aquello era solo una de las batallas que sabía que tendría que enfrentar. Pero en ese instante, su prioridad era proteger lo que realmente importaba. Jaque y Ben. Se levantó, sujetando la mano de cada uno con firmeza. «¿Vamos a casa, chicos?» Su voz era suave, pero había una nota de determinación que no podía ser ignorada. El camino de regreso fue silencioso, sus pasos resonando en la acera tranquila. La paz superficial del barrio parecía una ironía cruel, como si nada hubiera pasado. Pero para Laura y sus hijos, todo era diferente ahora. Al llegar a casa, Laura pidió a los niños que se sentaran en el sofá. Ben estaba más tranquilo, pero seguía aferrado a su mano, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Jaque, por otro lado, parecía más reflexivo, la rabia que había mostrado reemplazada ahora por una curiosidad seria.
Quiero que sepan, comenzó Laura, arrodillándose frente a ellos, que nada de lo que pasó hoy fue culpa nuestra. No hicimos nada malo. Lo que vieron fue un ejemplo de lo que ocurre cuando las personas dejan que el prejuicio decida cómo tratan a los demás. Jaque se inclinó un poco hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Esto te pasa siempre, mamá?, preguntó, con una voz cargada de una mezcla de preocupación e indignación. Laura respiró profundamente antes de responder. No siempre, pero más veces de las que quisiera. Lo miró directamente, queriendo que sintiera la sinceridad en sus palabras. Por eso lucho, no solo como jueza, sino como madre, como ciudadana. Lucho para que ustedes crezcan en un mundo donde esto ya no sea aceptable. Ben finalmente habló, con una voz baja y vacilante. Me dio miedo. Pensé que se te iban a llevar. El corazón de Laura se apretó. Lo atrajo hacia sí, acariciando suavemente su cabello. Fuiste muy valiente, Ben. Y te prometo que nunca dejaré que algo así nos separe. Somos una familia. Y nada puede cambiar eso. Jaque cruzó los brazos, su expresión decidida. Vas a denunciarlos, ¿verdad? Para que aprendan que no pueden hacer esto con la gente. Laura asintió. Sí, Jaque. Voy a hacer un informe y asegurarme de que sean responsables. Lo que pasó hoy no puede quedar en el olvido. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que debía mostrarles a sus hijos que luchar contra las injusticias no era solo una opción, era una obligación. Ese episodio, aunque doloroso, sería transformado en una lección de resiliencia y empoderamiento. ¿Y saben qué?, añadió, intentando traer un poco de ligereza al momento. Estoy muy orgullosa de ustedes dos. Hoy me mostraron lo fuertes que son. Jaque esbozó una pequeña sonrisa, mientras Ben se acurrucaba en el regazo de Laura, finalmente relajándose. Laura sabía que no sería la última vez que enfrentaría situaciones como esa, pero estaba segura de que, juntos, su familia era más fuerte. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. En la quietud de la noche, Laura seguía escribiendo, ajustando cada detalle del informe para asegurarse de que la verdad fuera escuchada. Sabía que su papel como jueza no solo le daba una voz poderosa, sino también la responsabilidad de usarla para aquellos que no tenían la misma oportunidad. No se trataba solo de su experiencia personal, sino de la posibilidad de abrir una puerta al cambio. Mientras tanto, en una oficina mal iluminada de la comisaría, el oficial mayor hojeaba papeles distraídamente. Su postura rígida, normalmente confiada, parecía un poco más pesada. Cada página que pasaba traía consigo el eco de las palabras de la mujer en la calle. Están cometiendo un grave error. Por más que intentara justificar sus acciones, esa frase no lo abandonaba. Sabía que su posición estaba en riesgo, pero más allá de eso, comenzaba a darse cuenta de que había algo fundamentalmente errado en lo que había hecho. El policía más joven, sentado en otra mesa, no podía concentrarse. Su mente repetía la mirada asustada de los niños y las palabras firmes, pero calmadas, de Laura. Sentía un peso insoportable en el pecho. Esa no era la razón por la que había decidido unirse a la fuerza policial. Quería proteger, no intimidar. En ese momento, no podía decidir qué era más difícil: enfrentar su error o admitir que formaba parte de algo más grande e injusto. Pasaron días, pero la denuncia de Laura rápidamente ganó atención. Su posición como jueza de derechos civiles dio legitimidad al caso, y los medios comenzaron a investigar. Los periodistas no solo informaban sobre el incidente, sino también sobre otros casos similares que surgieron en testimonios de otras víctimas. Laura sabía que su informe se había convertido en una chispa en un debate necesario. En casa, ella continuaba con su papel más importante: ser madre. Las conversaciones con Jaque y Ben eran frecuentes, y se esforzaba por ayudarles a entender lo que había pasado sin destruir su inocencia. Mientras preparaba el desayuno un sábado, Jaque la observaba atentamente, todavía tratando de comprender lo que había presenciado. «Mamá, ¿qué va a pasar con ellos ahora?», preguntó, con un tono serio que parecía más allá de su edad. Laura colocó la taza de café sobre la mesa y se sentó junto a él.
Están siendo investigados, y si se comprueba que actuaron mal, tendrán que enfrentarse a las consecuencias, explicó con paciencia. Eso es lo que llamamos responsabilidad. Jake pensó por un momento antes de responder. ¿Y ellos aprenderán de esto? Laura sonrió levemente, pero su expresión seguía siendo seria. Eso espero. Ese es el objetivo. No se trata solo de castigar, Jake. Se trata de garantizar que las personas entiendan el impacto de sus acciones, para que no cometan los mismos errores nuevamente. Mientras los días se convertían en semanas, el impacto del caso crecía. Se anunció la suspensión temporal de los policías, y el debate sobre el racismo y el abuso de autoridad ganó fuerza. Los medios locales organizaron debates, se invitó a expertos a opinar, y las personas comenzaron a compartir sus propias experiencias. El caso de Laura se había convertido en un catalizador para algo más grande. En la comisaría, las consecuencias eran inevitables. El oficial mayor enfrentaba miradas críticas de colegas y superiores. La confianza que tenía en su impunidad comenzó a desmoronarse a medida que entendía el alcance de las acciones de Laura. Sabía que debía reflexionar sobre sus elecciones, pero la idea de admitir errores le resultaba insoportable. Por otro lado, el oficial joven estaba al borde de un cambio. Comenzó a participar discretamente en reuniones comunitarias para comprender mejor las experiencias de personas que habían enfrentado prejuicios. Quería escuchar, aprender y, tal vez, encontrar una manera de reparar parte del daño que había ayudado a causar. Para Laura, el proceso aún seguía, pero sabía que cada pequeña victoria era un paso en la dirección correcta. Incluso en medio del desgaste emocional, sentía que el impacto se estaba extendiendo, tocando no solo su vida, sino también la de muchos otros. Esa noche, mientras miraba a sus hijos durmiendo en paz, se prometió a sí misma seguir luchando. No por venganza, sino por justicia, por ellos y por el mundo que algún día heredarían. La historia de Laura se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación. Sabía que, a pesar de las victorias que estaba logrando, la lucha contra el prejuicio y la injusticia era continua. Pero lo que la motivaba era la certeza de que cada paso hacia el cambio marcaba la diferencia, no solo para ella, sino para toda la sociedad. Al mes siguiente, la ciudad anunció la creación de una nueva política de supervisión independiente para investigar denuncias de abuso policial. Este paso fue ampliamente atribuido al coraje de Laura al enfrentarse al sistema, incluso frente a las adversidades. Las organizaciones comunitarias comenzaron a usar su caso como ejemplo en debates sobre el racismo estructural y la importancia de responsabilizar a las instituciones. Para Laura, ver estos cambios ocurrir era una fuente de consuelo. Pero el impacto más significativo fue el que observó en su propio hogar. Jake y Ben estaban creciendo con un sentido de justicia y empatía que nunca había imaginado que desarrollarían tan pronto. Jake, ahora más maduro, ayudaba a su hermano a comprender situaciones complejas, mientras que Ben, incluso en su inocencia, hacía preguntas que mostraban su creciente entendimiento del mundo. Una mañana, mientras caminaban nuevamente por el barrio, Jake tiró del brazo de su madre. «Mamá, si algún día veo algo malo, como tú viste, ¿puedo hacer algo?», preguntó, con los ojos brillando de determinación. Laura se inclinó hasta su altura, sosteniendo su rostro con ternura. «Sí, mi amor, siempre que veas algo malo, puedes hacer algo. Puedes hablar, puedes ayudar, puedes mostrar a las personas lo que es correcto. Así es como el mundo cambia». Ben, escuchando la conversación, tomó la mano de su madre. «¿Y yo también, mamá? ¿Puedo ayudar?». Laura rió suavemente, atrayendo a ambos hacia un abrazo. «Claro que puedes, cariño. Todos podemos. Y estoy muy orgullosa de que ya quieran hacerlo». Mientras el sol brillaba en el cielo aquella mañana, Laura sintió una ola de esperanza renovada. La lucha aún estaba lejos de terminar, pero ya no estaba sola. Estaba criando a dos almas fuertes y compasivas, listas para llevar la antorcha del cambio. Al mirar a sus hijos, Laura se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, el futuro estaba lleno de posibilidades. Y,
Con ellos a su lado, sabía que juntos podrían seguir construyendo un camino hacia un mundo más justo. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.